Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Uno de los personajes femeninos más populares dentro del MCU es sin duda Black Widow. Puede que ella no cuente con superpoderes como muchos otros, pero sus habilidades de superespía rusa le han otorgado un lugar dentro de la iniciativa Vengadores, y ahora también tendrá su propia película en solitario, y por eso en este video te traemos los 21 datos que no sabías de Black Widow. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido Vengador. El primer dato interesante de esta heroína es que en un inicio dentro de los cómics era una villana. En Iron Man 2, Black Widow está trabajando para Tony Stark, pero en su primera aparición en los cómics está realmente tratando de matarlo. Ella era una asesina rusa y se convertía en una supervillana recurrente durante muchos años. Ella desertó de Rusia y comenzó a trabajar independientemente con S.H.I.E.L.D. Natasha luego se convierte en una aliada de los Avengers antes de convertirse en su 16º miembro. Black Widow fue creada por Stan Lee, Don Rico y Don Heck y apareció por primera vez en Tales of Suspense número 52 en 1964. En esta época, Stan Lee hizo muchas historias sobre malvados villanos comunistas rusos. En este momento, un popular programa de televisión era la serie de dibujos animados de Rocky y Bullwinkle de J. Ward Productions. El principal antagonista fue el torpe espía ruso Boris Badanov y su compañera Natasha Fatal. Parece que estos personajes definitivamente inspiraron la creación de Black Widow. A principios de la década de 2000, las películas de acción protagonizadas por mujeres eran muy populares. Películas como Kill Bill y Tomb Raider fueron un éxito en la taquilla. Entonces, ¿por qué no una película de superhéroes femenina? En 2004, Lionsgate poseía los derechos y comenzó a trabajar en una película de Black Widow. Contrataron a David Hayter, quien escribió X-Men y X-Men 2, para trabajar en el guión. El borrador había adoptado a Natasha cuando era niña, entrenada como una niña asesina y donde se le administraba el suero de supersoldado del programa Viuda Negra para eventualmente desertar de Rusia. Todo iba muy bien hasta el 2005 cuando Aeon Flux, la película de Charlize Theron, llegó a los cines. Tiempo después, Lionsgate anunció que Black Widow había terminado. Parece que no era el momento para esta película. Algo interesante es que Black Widow que todos conocemos y amamos no es exactamente la primera Black Widow de Marvel. A principios de los años 40 encontraríamos a un personaje llamado Black Widow que no era Natasha Romanoff. La viuda negra original tenía la identidad secreta de Claire Boyant. Era un personaje muy serio que realmente estaba dispuesta a asesinar y, a diferencia de Natasha, a hacer cosas que nadie más haría. La Black Widow original se desvaneció y dejó espacio para la verdadera Black Widow, la que se terminaría llamando Natasha Romanoff. Y como cualquier buen espía, Black Widow tiene identidades alternativas y un pasado oculto, pero lo único que se queda claro del origen de los cómics de Black Widow es que nació en la Unión Soviética con el nombre de Natalia Romanova. Esto no se sabe exactamente por qué su nombre se convirtió en Natasha Romanoff, y es a quien conocemos en Iron Man 2 cuando Black Widow ingresa al MCU. A diferencia de la Black Widow del MCU que nació en los años 80, la Black Widow oficial de los cómics es única porque los superhéroes a menudo no tienen edad a medida que avanzan a través de las décadas. Además del Capitán América, cuyo rasgo clave es ser un hombre que vive en un momento diferente, Natasha es uno de los únicos superhéroes con una fecha de nacimiento clara en los cómics, y eso es porque es muy esencial para su historia de fondo. Nacida en 1928 y huérfana durante un ataque a Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados soviéticos la rescataron y finalmente fue incluida a un programa secreto de agentes de la URSS. Entrenada con un equipo de agentes femeninos de élite, a Natasha le lavaron el cerebro, le implantaron recuerdos falsos y la entrenaron para convertirla en una máquina para matar, y a partir de ahí se convirtió en la Viuda Negra. Y ahora no podemos imaginar a otra Black Widow que no sea Scarlett Johansson, y no solo eso, la actriz realmente quería interpretar al personaje para Iron Man 2. Ella incluso se pintó el pelo rojo para la audición. Ella perdió el papel porque se le dio a la actriz Emily Blunt, pero esta actriz rechazó el papel para coprotagonizar los viajes de Gulliver. Vaya error, ¿no creen? Dicho esto, hubo otras actrices a las que Marvel miró antes de ir con Scarlett Johansson. La lista incluía a Elisa Dushku, Angelina Jolie y Natalie Portman. Por supuesto, Portman luego interpretó a Jane Foster en las películas de Thor. Parece lejano los momentos en que Marvel hubiera pensado que había alguien mejor que Johansson para el papel. Por otro lado, es bien sabido que a las actrices generalmente se les paga menos que a los coprotagonistas masculinos, pero aparentemente el salario de Scarlett Johansson en la película de Iron Man 2 era insultantemente bajo. Un informe de Deadline dijo que Emily Blunt rechazó el papel para Black Widow porque era un trato terrible. Parece que Johansson supo negociar, porque para la película de Avengers se convirtió en la segunda estrella mejor pagada de la película. En el dato número 10, un detalle de este personaje que no se ha mencionado mucho dentro del MCU son los verdaderos
verdaderos poderes de Black Widow. Ella es una superheroína tradicional en el sentido que cuenta con superpoderes. Ella es biológicamente avanzada y no un humano promedio. Al recibir un suero muy similar al suero de supersoldado de Steve Rogers durante su tiempo en el programa de Black Widow, Natasha Romanoff es realmente resistente al envejecimiento y a las enfermedades, y tiene la misma fuerza y agilidad sobrehumana que el Capitán América. Black Widow es en gran medida la versión rusa del Capitán América, lo que podría explicar por qué se llevan tan bien como dos caras de la misma moneda. Y además de todo esto, cuando Romanoff estaba entrenando en el programa de Black Widow, tenía un maestro con un pasado similar al de ella, Bucky Barnes. Así es, cuando la Unión Soviética también le lavó el cerebro a Barnes, el soldado del invierno ayudó a entrenar a Romanoff, incluso estuvieron involucrados sentimentalmente por un periódico tiempo, y fue entonces cuando realmente se recuperó y aprendió a luchar, e incluso con armas que aún no hemos visto en pantalla, pero esperemos pronto verlas en su película. Black Widow no solo salió con Barnes, sino que también tuvo relaciones amorosas con Hawkeye, aunque hablaremos de esto un poco más adelante, y también con Hércules y Daredevil. Cabe señalar que la mayoría de estas relaciones estaban un poco relacionadas con los negocios, ya que Romanoff estaba tratando de manipularlos para atacar a su país u obtener información de ellos en un momento. Como lo mencionamos en el punto anterior, Black Widow ha salido con múltiples superhéroes a lo largo de su existencia en los cómics, pero aún no hemos visto ningún romance complejo para ella en las películas. Las películas aún no han profundizado demasiado en su pasado, pero una relación que estuvo construyendo es una con Bruce Banner, también conocido como Hulk. Curiosamente, si esta relación hubiera llegado más lejos, esta pareja habría sido una idea completamente original de las películas, porque nunca sucedió nada parecido así en los cómics. Desde que aparecieron en pantalla, Black Widow y Hawkeye comenzaron dentro del MCU con una historia, una que sugiere que tuvieron muchas aventuras previas a su debut, y que sucedieron mucho antes de que Tony Stark descubra algo sobre S.H.I.E.L.D., pero en los cómics solo la mitad de ese origen podría ser cierto. Sí, Black Widow y Hawkeye tienen una profunda relación juntos, pero eso solo porque trabajaron juntos como supervillanos cuando intentaron asesinar a Iron Man. Y no solo eso, ya que Black Widow se enamoró de Hawkeye, lo convenció de ayudarla a matar a Iron Man. Ahora en pareja con Hawkeye, el dúo atacó a Iron Man y perdieron. Luego atacaron a Spider-Man y perdieron. Luego se rindieron y se volvieron agentes de S.H.I.E.L.D. y trabajaron para Nick Fury. Para la película de la Era de Ultron, Johansson estaba embarazada durante la filmación. Por ello, el estudio reorganizó su agenda para filmar la mayoría de sus escenas antes de que ella comenzara a mostrar su embarazo. Algo curioso que se contrapone a la escena de Natasha y Banner, donde ella admite que no puede embarazarse. En el dato número 16, dentro de los cómics, Black Widow estuvo casada. Natasha Romanoff se vio obligada a casarse con el piloto de pruebas y el espía ruso soviético Alexei Shostakov, pero eventualmente llegó a amarlo a lo largo de los años. Sin embargo, cuando la KGB fingió su muerte, Romanoff centró toda su atención a su trabajo, que resultó ser el programa de Black Widow, y con la supuesta muerte de su esposo, técnicamente sí es una viuda de verdad. Este personaje será interpretado por David Harbour en la próxima película de Black Widow, aunque dudamos que vayan a tener una historia romántica juntos en el MCU. Black Widow es mucho más letal con sus misiones dentro de los cómics. En la serie de Ultimate Marvel, Black Widow mata al mayordomo de Tony Stark, Jarvis, antes de matar a la esposa y los hijos de Hawkeye. Con el tiempo Hawkeye la mata. Es un arco de la historia que cuesta trabajo imaginar, ya que ambos personajes son mejores amigos, hasta el punto que uno de los hijos de Hawkeye lleva el nombre de Natasha. Y en Capitán América de Winter Soldier, ella usa un colgante de flecha como tributo a su amistad. En 1975, Stan Lee cedió los derechos de Black Widow y Daredevil a Angela Bowie, la entonces esposa de David Bowie, todo para desarrollar una serie de televisión con los personajes. Al final del día la serie no avanzó, pero sí existen fotos de Angela y Ben Carruthers que estaban destinados a interpretar a Daredevil en los trajes de Black Widow y Daredevil respectivamente. Si hay un aspecto de la historia de Black Widow que mucha gente sabe, es que ella cree que solía ser una bailarina. Sin embargo, en lo que nadie puede estar seguro es que si esta parte de su vida es real o no. Hay algunos que creen que la KGB implantó los recuerdos de la bailarina de su cabeza, mientras que otros piensan que son reales y ella lo usó como tapadera mientras era espía. Los cómics no ayudan para nada, así que este hecho continúa siendo un misterio, aunque el último tráiler podría dar una pista de lo útil que es esa clase de danza. El lanzamiento de la cinta de Black Widow en mayo del 2020 marcará la 9ª película del MCU en la que Johansson aparece físicamente como Black Widow. Y lo digo físicamente porque aparece en un monitor en Thor Ragnarok, lo que significa que técnicamente esta superespía rusa habrá aparecido en 10 películas del MCU. Por último, todos sabían que tarde o temprano el pasado de Black Widow volvería para perseguirla, y lo hizo en la forma de
de Yelena Belova. A finales de la década de 1990, Belova apareció en los cómics revelando que se entrenó en el mismo programa que Romanoff y que fue enviada a matarla para convertirse en una nueva Viuda Negra. Después de una dura batalla, Romanoff pudo descifrar el cerebro de Belova y llevarla de regreso al lado bueno. Este es un personaje interesante porque sabemos que Yelena hará su debut en el MCU en la próxima película de Black Widow. Y estos fueron todos los datos de Black Widow, pero de igual manera, si te interesa conocer todo el increíble análisis del tráiler de Black Widow, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.